Daremos comienzo a esta primera escuela dominical del mes de agosto y lo haremos en el nombre del Señor. Primeramente, saludando a nuestros hermanos predicadores y a sus ayudantes. También queremos saludar a nuestros hermanos encargados del grupo GED, nuestro hermano Pedro Durán y nuestra hermana Rosita Guajardo. Y muy especialmente queremos saludar a nuestros niños de nuestra clase. Primeramente, pasaremos a orar al Señor para ponernos en comunión, para que el Señor tome dominio de este servicio de principio a fin. Oremos al Señor. Eterno Dios y buen Padre Celestial, muchas gracias le damos en esta hora por la vida y la salud que usted nos da. Gracias, mi Dios bendito, porque usted en esta hora está con nosotros. Dios eterno del cielo, en esta hora queremos pedirle por misericordia que usted tome dominio de este servicio de principio a fin. Y todo lo que hagamos sea para engrandecimiento de su obra. Padre bendito, en esta hora le pedimos que usted, Señor, nos enseñe a través de su palabra, Señor. Padre bendito, ayúdanos por misericordia, te lo pedimos, a través de Cristo, su Hijo, nuestro bendito buen Salvador. Amén. Démosle la gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Pasaremos a continuación a leer la bendita palabra del Señor que se encuentra en Proverbios capítulo 4 desde el versículo 20 hasta el 22. Habiéndolo encontrado, le daremos lectura en el nombre del Señor. Dice así: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. El Señor añada bendición a la lectura de su santa palabra. Mis hermanos niños, en esta primera escuela dominical del mes de agosto, vamos a hablar de un personaje muy importante de la Biblia, como lo es Abraham. Vamos a hablar de Abraham. Abraham es un personaje muy importante, como decía, porque es el padre de la fe, ¿no es cierto? Por fe Abraham creyó a las promesas que Dios le había dado. Abraham es reconocido como un gran personaje en la Biblia por la fe que él tenía, porque confió y obedeció a Dios, dejándolos una gran enseñanza. El nombre de Abraham significa padre de muchedumbre de gentes. Esto sale en Génesis capítulo 17, versículo 5. Pues vamos a leer un trozo de la palabra del Señor que se encuentra en Génesis capítulo 12 del versículo 1 al número 3 y dice así la palabra del Señor. Lleva por título: Dios llama a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Podemos ver, mis hermanos niños, que en este pasaje Dios ordena a Abraham salir del lugar de donde él habitaba a una nueva tierra, ¿no es cierto? Dice la palabra del Señor que Abraham obedeció a Dios sin saber al lugar donde él iba. Solamente Abraham confió en lo que Dios le había prometido. Dice que Abraham, en el capítulo 4, dice: Abraham fue como Jehová le había dicho, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Aram. Aram era el lugar donde Abraham habitaba. Dice que él estaba con su sobrino y era de edad de 75 años. O sea, podemos ver que Abraham era un anciano cuando Dios le da esta promesa, ¿no es cierto?, de salir a una nueva tierra prometida. Dice en el versículo 5
que Abraham obedeció y tomó a Sarai su mujer, a Lot, hijo de su hermano, todos los bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Aram, ¿no es cierto? Y salió rumbo a el lugar donde Dios le iba a mostrar para que él habitara, ¿no es cierto?, junto a su familia, ¿no es cierto? Tal vez caminaron, no sé, mucho tiempo, y dice que ya tuvieron pruebas, tuvieron dificultades en el camino, y dice que la palabra del Señor, que hubo una contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Entonces ellos, como eran familia, como eran hermanos, decidieron en ese instante separarse. Lot tomó un camino y Abraham siguió el camino en el cual Dios le había encomendado, ¿no es cierto? También dice la palabra del Señor que Dios le promete a Abraham un hijo, ¿no es cierto? Podemos ver en el Génesis capítulo 15, versículo 4 al 6. Dice así la palabra del Señor. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo, será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Podemos ver, mis hermanos niños, en este pasaje que Dios le promete a Abraham que le va a dar un hijo, ¿no es cierto? Podíamos ver anteriormente que Abraham ya tenía una edad avanzada. Entonces, tal vez ustedes pueden pensar, pero si Abraham era viejito, ¿cómo Dios le iba a dar un hijo? Entonces, Abraham le creyó nuevamente a Dios y dice la palabra del Señor que a la edad de 100 años, Abraham, Dios le dio este hijo que le pusieron por nombre Isaac junto a su esposa. Su esposa Sarai también, ella dudó de que se cumpliera esta promesa, de que Dios lo iba a bendecir con un hijo. Dice que Sarai se rió porque no confió al Señor plenamente, a nuestro Dios, como lo hizo Abraham, ¿no es cierto? Que Abraham confió en Dios, tuvo fe en lo que Dios le había prometido y obedeció a Dios, que es lo más importante que hizo Abraham. Por eso es que Abraham es conocido como el padre de la fe. Después, ya transcurrido el tiempo, mis hermanos niños, Dios prueba a Abraham, ¿no es cierto? Prueba su fe y le ordena Dios a Abraham a sacrificar a su único hijo, al único hijo que Abraham tenía. Dice en Génesis capítulo 22, del 1 al 2, dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿No es cierto? Podemos ver en esta palabra que nos da el Señor que Abraham obedeció a Dios nuevamente y confió en Dios y partió al lugar de Moriah, como Dios le había ordenado, junto a su hijo, ¿no es cierto?, para llevarlo en sacrificio y ofrecerlo en holocausto a nuestro Dios. Dice más adelante en el versículo 9: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo
y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Podemos ver, mis hermanos, que Abraham, como decíamos, hizo un holocausto con leña, ¿no es cierto? Ató a su hijo Isaac, ¿no es cierto? Lo puso sobre el holocausto para sacrificarlo, y dice la palabra del Señor que cuando Abraham iba a degollar a su hijo, el ángel de Jehová le dijo que no le hiciera daño, que no extendiera su mano sobre el muchacho, que no le hiciera nada, ¿no es cierto? Porque decía el ángel que él sabía que temía a Dios. ¿Y qué pasó en ese entonces? Que el ángel le dijo que atrás, a sus espaldas, había, ¿no es cierto?, un carnero trabado en un zarzal, el cual le dijo que lo tomara, sacara a su hijo y pusiera a este carnero en el lugar de su hijo para ofrecerlo en sacrificio a nuestro Dios. En esta hora podemos ver la obediencia y la fe que tuvo Abraham, ¿no es cierto?, al confiar en Dios plenamente. Podemos ver que la fe de Abraham era una fe inquebrantable, ¿no es cierto? Podemos ver en Hebreos capítulo 11, versículo 6, que dice: porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y es galardonador de los que le buscan. Como dice la palabra del Señor, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Debemos tener fe, mis hermanos niños, en todo lo que Dios nos promete, ¿no es cierto? Debemos tener fe de que hay un Dios grande y poderoso que está con nosotros, ¿no es cierto? Nos guarda, nos cuida, nos protege. Así que, mis hermanos niños, podemos ver en estos pasajes, en esta historia de Abraham, que es una historia muy linda, ¿no es cierto? Podemos ver que la obediencia a Abraham le trajo bendición a su vida. Cuando actuamos por medio de la fe, estamos honrando el amor del Señor por nosotros, el que se compromete fielmente a través de sus promesas. Debemos dejarnos direccionar por nuestro Dios, así en las distintas circunstancias o problemas que podamos tener, aflicciones en nuestra vida, podamos creer y confiarle nuestros problemas a nuestro Dios, solamente a nuestro Dios, ¿no es cierto? Porque Él nos bendice, nos da la ayuda divina que viene de lo alto. Dice, que debemos confiar que el Señor hará lo mejor para nuestra vida. Por eso es importantísimo, mis hermanos niños, destacar la fe y la obediencia que tuvo Abraham al creer a Dios, ¿no es cierto? Físicamente él no sabía dónde iba. Él llegó y salió a un lugar donde el cual Dios le dijo que le iba a mostrar. Él simplemente tuvo fe, mis hermanos niños. En esta hora agradezco al Señor por su palabra y vamos a orar al Señor, vamos a agradecer por su palabra y le vamos a pedir a nuestro Dios que Él nos despida con su bendición. Amén, mis hermanos, oremos a nuestro Dios. Dios bendito que estás en el cielo, cuántas gracias te damos, Señor, en esta hora por estar una vez más delante de tu presencia. Muchas gracias, mi Dios, te damos en esta hora por tu hermosa palabra, de una palabra en el cual nos alienta a tener fe, Señor. Nos alienta, Señor, a tener obediencia, a confiar en ti, en tus promesas, mi Dios bendito. Dios bendito del cielo, te pedimos en esta hora que esta palabra la ates, Señor, a nuestro corazón y la escribas, Señor, en ella. Padre bendito del cielo,
te pedimos en esta hora que tú nos despidas con tu bendición que viene de lo alto a través del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios los bendiga, mis hermanos niños.